Hola estudiantes, voy a resolver el ejercicio 10 de la práctica de la Cátedra de Administración Financiera 2, correspondiente al primer semestre del 2023. El ejercicio presenta el balance general consolidado Cisco Systems en millones de dólares al 31 de diciembre del 2021. Con la información adicional que se proporciona, se pide determinar a la estructura de capital en unidades monetarias y en porcentajes. Luego hay que calcular los rangos de financiamiento a partir de una nueva estructura de capital, costos financieros brutos de rangos de financiamiento adicional para la deuda, costo financiero bruto para puntos de ruptura de las acciones preferentes y el costo de capital accionario y de las utilidades retenidas. Luego, en el inciso B, se calcula el costo de capital promedio ponderado para los rangos de financiamiento ya determinados. Finalmente, para el inciso C, a partir de un programa de oportunidades de inversión POI y conforme a nuevos datos del costo de capital promedio ponderado para nuevos rangos de financiamiento, se analiza cada uno de los proyectos para decidir cuáles de ellos se aceptan o se rechazan. Enseguida voy a utilizar las cuentas pertinentes del balance general para determinar la estructura de capital según el inciso A. Empezamos. Esta es la hoja número 1. Anoto el número del ejercicio. El de Cisco. El inciso A nos piden determinar la estructura de capital. Construimos la tabla básica para la estructura de capital. La primera columna es la fuente. La fuente que tenemos nosotros, la primera fuente es deuda. Y en deuda, de acuerdo con el balance, tenemos dos partidas correspondientes a la deuda de largo plazo. La primera es la porción circulante de los documentos de largo plazo por un monto de 2.531. La siguiente partida corresponde a los documentos de largo plazo por un monto de 26.824. Esto nos da un total de 29.355. Este es el monto en unidades monetarias. Muy bien. La segunda fuente corresponde a las acciones preferentes. En el balance general, las acciones preferentes suman 2.784. Y la última fuente corresponde al capital accionario. Tenemos tres cuentas: las acciones comunes por un monto de 6.128. Luego está el capital pagado en exceso, sobre las acciones comunes por un monto de 6.991.
Este capital pagado en exceso sobre las acciones comunes también se conoce como prima en acciones comunes. Esto ocurre cuando el precio de una acción en el mercado, cuando se emiten, es mayor al precio nominal o el precio suscrito por la empresa para sus acciones. Y finalmente están las utilidades retenidas. Por un monto de 1.875. Sumamos las tres partidas, entonces el capital accionario suma 14.994. Voy a hacer una corrección aquí simplemente de ubicación. Las acciones preferentes, el monto 7.784, lo desplazamos a la derecha. Sumamos los montos de las tres cuentas. Vamos a tener el valor de la estructura, que es el valor de la empresa. Un total de 47.133, que equivale al 100% de la estructura. Para calcular el peso de cada una de las fuentes, entonces dividimos la fuente entre el valor de la estructura, que es 47.133. Eso nos arroja un peso para la deuda de 62.28%. Para las acciones preferentes, 5.91. Y para el capital accionario, pues sería la diferencia para completar el 100%, del 31.81%. Y con eso tenemos ya la respuesta al inciso A referente a la estructura de capital. Aquí lo abreviamos así para los cálculos siguientes. Y ahí tenemos ya el inciso A y vamos a irnos al inciso B, que es la nueva estructura. La nueva estructura de capital. La nueva estructura de capital. Con la información adicional que proporciona el ejercicio, se mantienen las tres fuentes, pero cambian los pesos. Enseguida anoto la fuente. Deuda. Acciones preferentes. Y capital. Capital accionario. Capital accionario. Son las tres fuentes. El monto. Recordemos que están en millones los montos. Y la columna del peso. En porcentaje. La deuda son 18.000.000.0. Acciones preferentes 1.5. Y el capital 10.5. Para un total, que es un dato del ejercicio, de 30 millones. 30 millones, que equivale al 100%. La deuda representa el 60%, las acciones preferentes el 5%, y el capital accionario, la diferencia,
de 35%. Entonces ya tenemos aquí la nueva estructura de capital. Según los datos del ejercicio, la tasa fiscal, la que vamos a utilizar para convertir el costo bruto de la deuda en costo neto, es numéricamente igual a la tasa de ganancia de capital. Es decir, que vamos a calcular T, la tasa impositiva, la tasa fiscal, la que normalmente utilizamos para calcular el impuesto sobre la renta, la vamos a calcular a partir de la tasa de ganancia de capital. Esta es la que va a servir para utilizar la tasa fiscal. ¿Sí? Para ello, dada la información, los datos del ejercicio para calcular esa tasa de ganancia de capital corresponde a los dividendos preferentes. Entonces, recordamos nuestra formulita, el dividendo preferente neto es igual al dividendo preferente bruto, que multiplica 1 menos esta tasa de ganancia de capital. Esta la podemos encontrar en el formulario. Esta tasa de ganancia de capital, pues va a ser la tasa fiscal. Así que procedemos con el cálculo. El dividendo preferente bruto es de 12 y el dividendo preferente neto es de $8.76. 8.76. Como queremos encontrar T, la tasa fiscal, entonces despejamos de la fórmula, de esta fórmula, T sería igual, ya sustituimos, ya no ponemos TGC, sino T simplemente porque la tasa fiscal sería 1 menos la división del dividendo preferente neto entre el dividendo preferente bruto. Okay. Entonces, sustituimos 1, sería 8 menos 8.76 que dividimos entre 12. Entonces, primero dividimos y luego restamos. 1 menos esta división da 0.73 con 2 decimales. Esta diferencia entre 1 menos 0.73 es 0.27 y expresamos la tasa fiscal en porcentaje. Esa es la tasa fiscal. Nos va a servir para calcular el costo neto de la deuda. También recordamos la formulita. Buscamos en nuestro formulario y este sería la fórmula. En este caso, voy a sustituir el paréntesis, que esto es 1 menos 27% y nos va a quedar para los cálculos que vamos a hacer, que caso I es caso D por el 73%. Ahora sí, continuamos con la información que nos da el ejercicio acerca de los rangos de financiamiento, y costos de las 3 fuentes de financiamiento, que son deuda, acciones preferentes y acciones comunes. Entonces vamos con la primera fuente, que es deuda. Estos son datos del ejercicio. Ok, para la deuda hay 2 rangos de financiamiento.
de financiamiento. Este rango tiene su costo. 9 horas. Va de 0 el primer rango, de 0 a 1000. Y el costo bruto de la deuda es 2.25%. Entonces convertimos este costo bruto de la deuda en costo neto. Entonces aquí el caso I sería igual a 2.25% por 73%, que es la diferencia porcentual entre 1 menos T. Usamos nuestra calculadora y el costo neto de la deuda para el rango de 0 a 1000 es 1.64%. Este valor es el que vamos a utilizar para elaborar los rangos de financiamiento. El segundo rango va de, ya no B, sino más, sería más de 1000. Solo hay dos rangos, más de 1000. Y aquí vale KD 3.45. Ese es el costo bruto de la deuda. Hacemos el cálculo de K sub I, sería 3.45 por el 73%, que ya lo hemos calculado anteriormente. Efectuamos la multiplicación y el costo neto de la deuda para un rango de financiamiento mayor a 1000 dólares es 2.52, que nos va a servir para elaborar los rangos de financiamiento y los respectivos costos. Ok, no hay más para deuda. Ahora nos vamos. No, todavía tengo presente el punto de ruptura. El punto de ruptura. Entonces, ¿qué es el punto de ruptura y cómo lo calculamos? Vamos por el cálculo. ¿El qué es? Ahí lo repasan ustedes en los apuntes. Esta es la cantidad máxima de financiamiento o cantidad de financiamiento máximo, que en nuestro caso es $1000 de financiamiento máximo. Y lo dividimos entre el peso en porcentaje de la fuente de financiamiento dentro de la estructura de capital. Es decir, en este caso es peso de la deuda en la estructura de capital. Pero ya sería la nueva estructura, la que está en el punto B, esta nueva estructura. No la anterior del punto A, sino la nueva. Y sustituimos. Sería 1000 entre el peso de la deuda, que está acá, observen. Peso de la deuda, 60%. Y el resultado lo redondeamos a 0 decimal. 1667. Y ahí terminamos con la deuda. Nos vamos a la segunda fuente, que son las acciones preferentes. Acciones preferentes. También son datos del ejercicio, del enunciado del ejercicio. Entonces, en este caso, nos da puntos de ruptura. Anteriormente eran rangos de financiamiento para la deuda. En este caso, las acciones preferentes, los datos corresponden a puntos de ruptura. ¿Sí? Entonces, estos puntos de ruptura pues tienen también su costo, KP, que es el costo de las preferentes, y los puntos van de 0 a 4.317. Y el costo es 9%, 9.01%. Y el segundo punto sería más
de 4.317 da 11.19%. No hay más en información preferente. Y el tercero ya corresponde al capital accionario. Al capital. ¿Sí? Que el dato que nos da el ejercicio es que el costo del capital accionario, incluyendo el costo de las utilidades retenidas, es de 9.68%. ¿Eh? Es dato, recordemos que es dato. ¿Sí? Resumiendo, en resumen tenemos entonces que los puntos de ruptura nos sirven de base para constituir los rangos de financiamiento, que a su vez permitirán calcular el costo de capital promedio ponderado para cada uno de los rangos de financiamiento. Los rangos serían así. Vemos los valores que encontramos de 0, por ahí empezamos en 0, al primer valor más bajo de los tres es 1.667. El segundo sería 4.317. Entonces iría de 1.000, el anterior le agregamos 1, de 1.668 a 4.317. Y como no hay más, pondríamos más de 4.317. Esos son los rangos de financiamiento y que vamos a utilizar luego en la próxima hojita. Vamos a registrar eso. Hago una pausa y luego continúo. Continuamos con la hoja 2 del ejercicio 10 de Cisco. Vamos a calcular el costo de capital. Entonces, este es cálculo del costo de capital promedio ponderado por cada rango de financiamiento. Para llegarle al cálculo del costo de capital promedio ponderado, vamos a pasar los rangos de financiamiento que obtuvimos anteriormente, y la operación que vamos a hacer es multiplicar el costo neto en porcentaje por la ponderación de cada fuente, por el peso de cada fuente, para obtener el costo ponderado, también en porcentaje. También en porcentaje. ¿Sí? Aquí en esta parte vamos a establecer los rangos de los rangos de financiamiento que definimos anteriormente. Son 3 rangos de financiamiento los que tenemos. El primero va de 0. Déjenme hacer aquí una marca más o menos. Así sería. Irían de 0 a 1.667. Es el primer rango que establecimos. El segundo iría de 1.600. El anterior le sumamos 1, 68 a 4.317. Y el último sería ya más
de 4.317. ¿Sí? Entonces, acá vamos a registrar la estructura de capital. De capital. No la del inciso A, sino la del inciso B. ¿Sí? Y esta estructura pues tiene su fuente, fuentes y su peso. El peso de cada fuente. En los rangos tenemos el costo neto. Costo neto. Recuerden, está en porcentaje, ¿no? Y el costo ponderado. También en porcentaje. Repetimos aquí estos encabezados. Costo neto y costo ponderado. Costo ponderado. Muy bien. Entonces las fuentes, ya las conocemos. Deuda. Acciones preferentes. Y capital. Capital accionario. ¿Sí? El valor. Los pesos son, vimos en el punto B, 60%, 5%, 35%. ¿Sí? Y pasamos los costos que habíamos obtenido anteriormente. Para la deuda, para el primer nivel, recuerden, era 1.64%. Para el segundo nivel, segundo rango, era 2.52%. Y también para el tercero, sería 2.52%. Son costos netos, ¿verdad? También recordemos que el término de costos netos es exclusivamente de la deuda. Sin embargo, ahí en la columna, en la etiqueta, ponemos costo neto para los costos de las otras fuentes. Aquí ya tenemos eso. En el caso de las acciones preferentes, para el primer rango, el costo es 9.01%. El segundo rango tiene el mismo costo también, 9.01, porque de acuerdo con los cálculos que hicimos de los puntos de ruptura y costos, el 11.19 superaba ya los 4.317. Entonces sería 11.19 hasta el tercer rango. 11.19. Y en el caso del capital, pues sí, era 9.68, pues para todos los rangos posibles, para los tres rangos. 9.68, 9.68, 9.68. ¿Ok? Entonces, esto nos queda ya como datos, como datos. Lo que antes era una incógnita, ahora se convierte en un dato. Y procedemos a hacer los cálculos tal como habíamos indicado en esta parte. Simplemente son multiplicaciones. Los dejamos con 2 decimales. Entonces procedemos. Voy a cambiar el color del pilot, de la tinta, el pilot. Sería 0.99 para el caso de la deuda en el primer rango. 0.99 es el costo ponderado. Luego hacemos hacia abajo, acciones preferentes. La multiplicación nos da 0.45. Recuerden que es un porcentaje. Porcentaje. Siguiente es 3.39. Y procedemos a sumar. La suma de los costos ponderados lo que nos va a dar es el valor del costo de capital promedio ponderado. Para el primer rango es 4.83%. De manera similar hacemos para los rangos siguientes. Voy a pasar aquí los datos.
los resultados, perdón, de las multiplicaciones. 1,51%, 0,45, 3,39 y sumamos. Nos da 5,35. Observen también que conforme el rango de financiamiento va aumentando, el costo de capital es más alto. ¿Por qué será? Y nos queda el tercer rango, 1,51%, 0,56% y 3,39 en el caso del capital accionario. ¿Sí? Sumamos para calcular el costo de capital promedio ponderado en el último rango y nos da 5,46%. Estos costos de capital promedio ponderado para cada uno de los rangos son los que vamos a asociar con la inversión acumulada de los proyectos de inversión, aquellos proyectos que están dentro del programa de oportunidades de inversión de la empresa. Hacemos una pausa. Continuamos con el ejercicio. He incluido la información que nos da el ejercicio 10 sobre el programa de oportunidades de inversión POI. Hay 5 proyectos A, B, C, D, E. Y ahí nos da también los rangos con los respectivos costos, los nuevos rangos de financiamiento. Me permito leer el inciso C, que es el último. Conforme con el detalle de los proyectos de inversión indicados, los que están aquí en esta partecita, analice cada uno de ellos y determine cuáles se deben aceptar o rechazar conforme con los siguientes datos del costo de capital promedio ponderado. Es decir, ya el cálculo de costo que está en la parte de arriba, hasta ahí llegamos, no lo volvemos a utilizar. Nos dan nuevos datos de costos y de rangos. ¿Ok? Entonces vamos a proceder primero a ordenar los proyectos para hacer el análisis respectivo, ¿sí? Lo que tenemos que hacer ahora es lo que nosotros explicamos como el análisis del programa de oportunidades de inversión, el análisis POI, a partir de los proyectos. Aunque en este ejercicio no está el dato de la restricción presupuestaria, no hay en este ejercicio. Pero sí en el otro ejercicio, el ejercicio 8 sí tiene, ¿ok? Para que lo recuerden. Lo primero que tenemos que hacer es, en esta tablita, le vamos a poner los nombres de cada una de las columnas. Primero es el proyecto. El proyecto. Recuerden bien esta tablita para la evaluación. La inversión. Inversión. Luego tengo la inversión acumulada. La tasa interna de retorno. El costo de capital. Promedio ponderado. El rendimiento neto. El rendimiento neto. Y la última es la decisión. La decisión. ¿Ok? ¿Cómo pasamos los proyectos? Vamos a pasarlo a esta última tabla del proyecto más rentable, que tiene mayor rentabilidad, ¿verdad? Este es la TIR, al de menor rentabilidad. Aquí ya yo los ordené. El más alto es el B, que tiene 6,86% de rentabilidad. Luego el D, que tiene 6,80.
Va disminuyendo la TIR. El tercero es el proyecto A, 5.96, y así hasta completar los 5 proyectos. Entonces pasamos B, D, A, E y C. Ese es el orden de los proyectos. Y pasamos las respectivas inversiones. Montos de inversión. Sería 2.270, 1.780, 3.500, 2.875 y 2.750. Está correcto. Y luego vamos calculando la inversión acumulada. Para el primer proyecto, pues la inversión acumulada es la misma inversión del proyecto B, en este caso. Es 2.270. Y ponemos un TIR. La tasa interna es la más alta, 6.86%. Aquí hacemos un alto porque vamos a pasar la cifra del costo de capital promedio ponderado, que corresponde a esta inversión acumulada de 2.270. Entonces nos vamos a la tablita arriba y vemos que el primer rango de inversión observamos que el primer rango de inversión va de 0 a 3.000. De 0 a 3.000. Es decir, que la inversión acumulada para el primer proyecto, que es 2.270, cae dentro de ese rango. Está por menos de 3.000. Y la tasa que le corresponde es el 4.75%. 4.75%. Por simple observación, vemos que la TIR es mayor al costo de capital promedio ponderado de 4.75%. Si el rendimiento neto por diferencia entre TIR y CCPP es de 2.11 puntos porcentuales. ¿Sí? La decisión sería aceptar el proyecto. Aceptar. Entonces repasemos cuáles son las condiciones para aceptar un proyecto. Para aceptar un proyecto, la condición primera sería o es que el rendimiento neto sea positivo, sea mayor que 0. A la par está la restricción presupuestal. Que la inversión acumulada sea menor o igual al presupuesto. En este caso no hay dato de presupuesto. Entonces solamente trabajamos con la restricción, con la condición del rendimiento neto. Entonces aceptamos el proyecto. Pasamos a la segunda, al segundo proyecto, que es el de 1.780, sumamos a 2.270 y tenemos 4.050 en inversión acumulada. Observamos la tablita de arriba y los 4.050 caen dentro del segundo rango, el que va de 3.001 a $5.000. Y la tasa que le corresponde, la tasa del costo de capital promedio ponderado, es de 5.50%. ¿Ok? Entonces anotamos la TIR del proyecto, que es 6.80, y anotamos el costo de 5.50%. También aquí notamos que la TIR es mayor al costo de capital promedio ponderado con el segundo proyecto. Entonces el rendimiento neto es positivo. En este caso es 1.30 puntos porcentuales.
1.30%. Y también aceptamos el proyecto, por la misma razón que dimos anteriormente. Incluimos ahora el proyecto A, el tercer proyecto, que son 3.500, y eso acumula 7.000, con eso se acumulan 7.550 millones de dólares. El proyecto A tiene una tasa interna de rentabilidad, una tasa interna de retorno de 5.96%. Hacemos el mismo procedimiento, comparamos la inversión acumulada, 7.550, con el rango correspondiente en la nueva tablita, y vemos que eso cae dentro del tercer rango, que va entre 5.001 a 8.000. Entonces la tasa interna es 5.96 para un costo de 5.75%. 5.75%. Entonces también observamos aquí que la tasa interna de retorno, la tasa de rentabilidad, 5.96, es mayor al costo de capital promedio ponderado de 5.75, y por lo tanto el rendimiento neto es positivo. Es positivo en 0.21 puntos porcentuales. Cumpliendo con la regla que explicamos anteriormente y que hemos visto en clases, el proyecto se acepta. Entonces la decisión del evaluador o de la empresa sería aceptar el proyecto. Y así continuamos. Incluimos el E con $2.875 para un acumulado de 10.425. 425. La tasa interna de retorno es 5.27%, y el costo de capital ya estaría en el último rango, más de 8.000. La tasa sería de 6%. Y observamos en este caso que la TIR es menor al costo de capital promedio ponderado. Por lo tanto, el rendimiento neto sería negativo. El rendimiento neto sería menos 0.73%, puntos porcentuales. Está por debajo la TIR del costo de capital. Entonces, el proyecto tendríamos que rechazarlo por rendimiento. Rechazar, ¿ok? Después de esto, los que siguen también se van a rechazar. Entonces, tenemos el último, que serían los 2.750, lo agregamos, y la inversión acumulada estaría en 13.175. La tasa interna de retorno es 4.78, y el costo de capital pues sigue siendo 6%. Aumenta ahora sí la diferencia negativa, ahora es menos 1.22, y por lo tanto el proyecto también lo rechazamos. Lo rechazamos. Es muy importante completar siempre la tabla, ¿verdad? Para efectos del puntaje de la calificación en el examen. A veces el alumno dice, se quedó en aceptar, aceptar, aceptar y rechazar, y él ya sabe que el siguiente va a rechazar y no completa los cálculos. Entonces, si no completa, entonces los puntos que están asignados en la celda, pues no se conceden. Eso es todo con respecto entonces al ejercicio 10 de Cisco. Gracias.